Hola a todos los artistas y amantes de las letras. Hemos llegado al tercer episodio de Letra a Letra, que es el correspondiente a la letra C. La letra C es una letra que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas malas es que es muy redondita y entonces a veces esas curvas cuestan de dibujar. La cosa buena es que la versión en minúscula y la versión en mayúscula es exactamente igual. La mayúscula es más grande que la minúscula, pero es prácticamente la única diferencia. Cuando vamos a escribirla con un brush pen, empezamos en este punto de aquí, más o menos a mitad camino entre la línea base, la altura de las X, un poquito más hacia arriba, y vamos hacia arriba fino. Al llegar aquí giramos y cambiamos a grueso, y cuando llegamos a la línea base salimos con este trazo que nos permite conectar con la siguiente letra. Es importante que este trazo no acabe en el mismo punto donde hemos empezado la letra, porque si por ejemplo hacemos una C de este estilo, en el que este trazo y este trazo están alineados, no la vamos a poder conectar con la letra que viene a continuación porque nos va a chocar con esa letra, ¿vale? Nos va a chocar con alguno de los trazos. Entonces, acordaos siempre que la practiquéis de abrirnos un poquito hacia la derecha, hacia el final, para poder conectar con la letra que viene a continuación. Para dibujar la letra C vamos a darle la forma al esqueleto. ¿Vale? Y en este caso, como las mayúsculas no se suelen conectar, sí que podemos empezar y terminar la letra en la misma vertical, ¿vale? No vamos a tener problema de que la siguiente letra no conecte. Lo que sí que es importante en esta letra, como es una letra redonda que tiene aquí un trazo curvo y otro trazo en curva, es que vamos a pasarnos un poquito por encima de la línea de mayúsculas y vamos a pasarnos también un poquito por debajo de la línea base. Esto ya lo habíamos visto en la letra A, se llama rebasamiento. Y es necesario porque nuestros ojos, las formas curvas, las van a ver un poco más bajitas, ¿vale? Si yo tengo un círculo y un cuadrado y el diámetro del círculo es exactamente igual que la altura del cuadrado, mis ojos van a ver más grandes esta forma cuadrada, ¿vale? Porque ocupa más espacio. Si yo lo pinto así, este cuadrado ocupa más espacio porque al círculo le faltarían esas 4 esquinitas. Entonces visualmente siempre vamos a ver al círculo más bajito o más estrechito, aunque realmente tengan esta misma distancia. Pasa lo mismo con las formas en triángulo. Aunque este triángulo tenga la misma altura que las otras dos figuras, como le faltaría para llegar a ser un cuadrado rellenar todo este hueco y lo único que vemos es esto, también vamos a ver esta forma un poco más bajita. Entonces, para evitarlo, lo que hacemos es engañar a los ojos haciendo esta forma de círculo un poquito más alta, ¿vale? Más alta por aquí y también un poco por aquí, y con el triángulo haremos lo mismo. Haremos que este ápice sobresalga un poquito por encima de esa línea de mayúsculas. Volviendo a nuestra C, vamos a darle grosor a los trazos y si queremos hacer una letra con contraste, el único trazo que es grueso es este de aquí. Empezaremos con un trazo finito hacia arriba. Después aquí iremos subiendo un poco ese grosor, porque este trazo es descendente y entonces es grueso. Este sería ascendente. Y aquí volvemos a tener un trazo ascendente, así que volvemos a hacer un trazo fino. La distancia que tenemos entre este punto y este punto es la apertura de la letra C y es algo que vamos a decidir nosotros. Si queréis añadirle un serif a la letra C, lo colocaremos aquí arriba. Para hacer una letra C que no tenga contraste, empezamos con el mismo esqueleto, acordándonos también de sobrepasar un poquito por arriba y por abajo, y le damos el mismo grosor a todos los trazos. Estos terminales, estos trazos, podemos hacerlos de esta manera o también podemos terminarlos un poco más arriba y más abajo con una C que tenga más apertura y que en vez de terminar así
en plano terminen un poquito más en diagonal. Y ya tendríamos lista nuestra tercera letra del alfabeto y la tercera de la serie de letra a letra. Me está encantando ver todas las publicaciones que estáis poniendo en historias y en los posts de Instagram con vuestras prácticas y estoy segura de que estáis mejorando muchísimo, aunque sea solamente con algún pequeño retoque de las letras que ya sabíais hacer. Así que seguir publicando vuestras prácticas. Dejadme en un comentario cualquier cosa que se os ocurra sobre la letra C, si os cuestan mucho esas curvas o si os cuesta, por ejemplo, mucho entintarla después, porque el lápiz siempre es más fácil que la tinta. Y como siempre, si no estáis suscritos al canal, acordaos de suscribiros y de activar las notificaciones para que os lleguen siempre los vídeos de letra a letra. Nos vemos en el próximo capítulo.